Vinimos a hablar con el padre Mingo que nos recibió gentilmente y bueno, vamos a hacerle un par de preguntas. Diferencias hay en la parroquia y en la iglesia y eso es bueno. En una misma familia hay diferencias a veces entre los esposos, entre los padres, entre los hijos. Es bueno que haya diversidad y que haya diferencias. Lo malo es cuando no se acepta lo del otro o cuando hay como una especie, digamos, de cerrazón, de imposición y tal vez eso es lo que ha dado lugar a las notas del diario, ¿no? Diferencias hay. De todos modos, como en una familia también, yo siempre lo comparo con una familia porque esto es una gran familia, Seguro. hay también autoridad, o sea, en la familia están los padres, ¿no? Y los hijos hasta cierta edad tienen que obedecer a los padres, aún con las diferencias. Los padres pueden equivocarse mil veces, pero son los padres. Y acá pasa un poco lo mismo. Hay una autoridad que es el párroco, hoy circunstancialmente soy yo, pero ayer estaba Felipe, mañana habrá otro, pero la autoridad va a estar siempre. Y bueno, y esa autoridad, junto con la familia grande, con la comunidad, es la que trata de llevar adelante la parroquia, la vida parroquial. Eh, pero bueno, sí, surgen a veces estos problemas, más que nada, y por eso yo te agradezco que hayas venido, a veces por una información distorsionada, o por no ir a la fuente, o por escuchar una sola campana, y entonces la cosa a veces está como medio polarizada, sí, o llevada para un solo lado. Pero bueno, sí, diferencias hay. ¿Y cuáles son las diferencias que se plantean, ¿no? Si ha habido un cambio de conducta en los párrocos que también hacen cambios dentro de lo que es en el buen sentido, de la política de la iglesia. Sí, 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 tiene que ver con eso. Por Si se puede ejemplo, especificar alguno de esos cambios, ¿no? bueno, por ejemplo, por lo que salió en el diario la última vez, la catequesis, ¿no? Nosotros tenemos casi 500 chicos en catequesis, lo cual sí o sí tiene que llevar un orden porque si no es muy difícil de manejarlo. Gracias a Dios tenemos un equipo de 45 catequistas, entre las cuales hay algunas que son las coordinadoras, y funciona muy bien. Pero siempre hay que ir haciendo adaptaciones y mejoras también, como todo lo que es humano, ¿no? Y entonces cuando uno por ahí va tomando ciertas decisiones, no, no todos la aceptan. O sea, igual es imposible que una decisión sea aceptada por el 100%, ¿no? Eso pasa siempre. Pero hay un alto porcentaje que sí, entonces es ahí donde uno trata de consensuar. Pero siempre va a haber alguien que no está de acuerdo, no lo acepta, etc. Eh, por ejemplo, por ir a algo concreto, una de las cosas que decía el diario que a los chicos se les iba a cobrar una cuota mensual, lo cual no es así. Jamás se me ocurriría cobrar por dar catequesis. Sería convertir la iglesia en un negocio, ¿no? En un comercio. Eh, no, lo que ocurrió fue que la catequesis tiene sus gastos, como una escuela, como un chico que va a la escuela y necesita el papel, los lápices, los útiles, y en catequesis también, es como una pequeña clase, digamos, ¿no? Y a la hora de tomar la comunión también hay algunos gastos de flores, de medallitas, de los diplomas de la comunión. Bueno, entonces lo que se hacía siempre era a fin de año pedir el dinero todo junto. Lo que propusimos ahora es pedir 10 pesos por mes al que pudiera, no como algún impuesto, y yo esto lo hablé con los papás en una reunión que tuve con ellos en marzo, y estuvieron de acuerdo. Es más, a algunos les parecía muy poco. Estamos hablando de 10 pesos por mes. Yo creo que en un recreo un chico se gasta, no sé lo que es un alfajor, pero no estamos muy lejos, ¿no? O sea, 100 pesos al año serían 10 meses, ¿no? Y estuvieron de acuerdo. Ahí hubo un gran consenso, y las catequistas también. Y en la última reunión, cuando evaluamos antes de las vacaciones de invierno ahora, cómo había sido la recaudación, si alcanzaba para pagar los gastos, bueno, algunas, pero muy poquitas, tres, dijeron que no habían pedido nada porque ellas no estaban de acuerdo, ¿no? Cuando, como acabo de decir, todos habíamos quedado en hacerlo, ¿no? Vos podés no estar de acuerdo, pero si sos parte de un equipo y tenés que seguir lo que dice la mayoría, ¿no?
Y ahí vino el problema, ¿no? Ahí vino el problema, bueno, se terminó discutiendo, ellas un poco me increparon, sobre todo una de ellas. Yo también le contesté, sin faltar el respeto, pero con firmeza. Y bueno, después enojadas fueron al semanario, ¿no? A contar su versión. Y entonces la versión del semanario es, a partir de ahora se cobra una cuota. O sea, totalmente algo distorsionado y distinto de lo que fue en realidad, ¿no? Esa fue una diferencia, por ejemplo, pero hay varias cosas, ¿no? Que tienen que ver por ahí con la liturgia, que tienen que ver, no sé, con la secretaría parroquial, con el uso de las dependencias de la casa. Felipe por ahí lo hacía de una manera. Todos sabemos que el padre Felipe estuvo mucho tiempo, casi 30 años, Sí. y no es fácil hacer un cambio después de 30 años de un solo sacerdote, ¿no? Y por ahí a los que más le costó el cambio es a los que estaban más en el círculo del padre Felipe, ¿no? Que yo no los juzgo a ellos porque no me corresponde eso, ¿Y has ¿no? tenido algún diálogo como para por ahí aclarar la situación? Sí, 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 sí. A lo largo yo voy a cumplir 5 años ya en Navarro. Muchas veces he hablado con ellos, y muchas veces bien, bien. Pero el tema es que después a la hora de poner en práctica lo que se habla, no hay un choque, digamos, ¿no? Pero sí, sí, diálogos hemos tenido. Con los mismos jóvenes, ¿no? Pero a ellos también les costó mucho aceptar el cambio de sacerdote, ¿no? Y acá lo que yo veo es que algunos, poquitos, muy poquitos, pero no terminan de aceptar que hay un nuevo párroco, ¿no? Y ahí viene el problema. Cuando se toman decisiones bajo, en el caso personal, ¿no? De Mingo, eh, ¿bajo qué filosofía se toman? ¿Siguiendo los pasos o el camino de qué? Uno como cabeza de la comunidad trata de mirar el bien común, ¿no? De que determinada decisión sea para bien de todos. Ya te digo, ninguna va a ser aceptada 100% por todos. Siempre algún pero va a haber, y está bien que lo haya. Luego yo trato de, todo lo que yo voy a decidir, primero lo hablo en el consejo pastoral. La parroquia tiene un consejo pastoral formado por los coordinadores de cada grupo y de cada institución parroquial, donde se habla todo, con toda libertad. Y ahí vamos viendo, bueno, a ver qué hacemos, no sé, con la misa de los niños. La adelantamos, la atrasamos, hacemos estos cantos, hacemos colecta, no hacemos colecta, ponele, por decir, ¿no? Pero todo se habla. O sea, la filosofía es que sea lo mejor para la totalidad del conjunto y no para una partecita, ¿no? Yo creo que ese es un mal argentino, el pensar un poco en el propio molino o en sí mismo y no en el bien común. Mingo, para ir cerrando Sí. la charla, ¿no? La situación del país desde hace mucho tiempo no es buena con respecto a la gran cantidad de gente que no tiene recursos como para vivir una vida normal en el aspecto social y económico, ¿no? Quizás sean ricos espiritualmente, pero mucha gente no puede tener o vivir tranquilo su familia. Hay mucha gente que por ahí en Navarro no, pero en otros lugares no tiene lugar para vivir o no tiene una atención en la salud que es digna de las personas. ¿Cuál es el mensaje de la Iglesia y tu visión personal con respecto a lo que vivimos en estos tiempos, ¿no? A ese desequilibrio que se ve, que tiene que ver mucho lo que es lo económico, para que haya tanta gente con pobreza en un país tan rico como la Argentina? Es decir, mirando hacia el futuro, es decir, ¿cuál es la mirada para elegir un camino que nos salve de esto, ¿no? De lo que estamos viendo? Y la verdad que es un tema largo, complejo. Mi mirada, o sea, la mirada de la Iglesia, yo creo que trata de ser la de Jesucristo, de que es la de la justicia, ¿no? Justamente lo acabas de decir, un país tan rico donde haya tantos pobres no se entiende,
sino es por el egoísmo humano, por aquellos que acaparan, por los casos de corrupción que son terribles, por la falta de justicia inmediata, imparcial, son muchas cosas, ¿no? Y un cambio en este país yo creo que va a llevar mucho tiempo, porque es como que hay que cambiar la mentalidad también, ¿no? Y yo esa mirada la comparto. En lo personal yo no pertenezco a ningún partido político. Podría, porque como ciudadano argentino voto también, ¿no? Los curas votamos. Y hay curas que son de algún partido, ¿no? O peronistas o radicales. Yo no soy de ninguno. Y a la hora de votar trato de hacerlo al que por ahí me parece que podría hacer algo bueno por el país. Tampoco hay un candidato que me cierre en su totalidad, ¿no? Pero creo que el tema pasa en el fondo, una cuestión moral, es decir, una cuestión de justicia y de actitudes, de egoísmo y de ambición también, porque hemos visto la corrupción que hay, es terrible, ¿no? Y un mensaje para todos aquellos que por ahí más estén necesitando una caricia espiritual. Y bueno, sobre todo un mensaje de solidaridad, de cercanía. Yo acá en Navarro, por ejemplo, me llaman mucho para ir a bendecir casas, eh, desde casas del centro hasta casas muy alejadas, y yo voy a todas por igual y veo la realidad de cada familia. Algunas son muy humildes, muy pobres, igual con una gran riqueza interior. A veces el más humilde es el que más se te abre y más te brinda. Y yo trato de transmitirla. Yo soy un instrumento, trato de serlo, de Dios, ¿no? Es decir, de que a través de mi pobre persona Dios llegue a cada hogar, a cada familia. Entonces mi mensaje es, yo quiero que se sientan cercanos y queridos por Dios y por la iglesia, ¿no? Es decir, yo quiero tratar también desde mi lugar que la iglesia de Navarro, y esto lo dice muy claro el Papa Francisco, sea un puente y no una muralla, ¿no? Un puente. Es decir, las murallas las creamos los hombres, ¿no? Como lo que hablábamos antes al principio. Pero es decir, mi intención fundamental es que sea un puente para que el mensaje